chicos, ahora vamos a empezar derivada. Hasta el momento han conocido funciones, han visto función compuesta, función inversa, el límite y la continuidad. Ahora empezamos con derivada. Este es un tema, no es imposible, todo lo contrario es posible, pero hay que llevarlo al día. Hoy jugamos un poquito con derivada, hay que jugar en la casa con derivada. Tengo 2 horas para estudiar matemática 2. 1 hora para los temas que venimos atrasaditos y 1 hora con derivada. No la dejemos escapar, porque cuando se nos escapa, nos dice te espera el 2021. ¿Está claro? Entonces, de las 2 horas, 1 horita. Y si la mamá dice, anda, cómprame la lechuga repollada, no le compramos nada a la mamá de la lechuga repollada, después hacer un buen regalo para el Día de la Madre, ¿no? No, compre lechuga repollada, unos tomatitos. Pero estudien. Derivada hay que jugar todos los días. Ay, papel y lápiz, papel y lápiz. ¿Está claro? Bien. Vamos al práctico número 7, en la página número 91. Vamos rápido, ¿no? Bueno, ustedes en la casa. Bien. Vamos al ejercicio 1i. 1i. Dice: utilizando la definición de derivada en un punto, calcule la derivada indicada si existe. Explique. Subraye. Utilizando la definición de derivada en un punto. Es decir, en el cuadernillo nos piden que hagamos por definición el cálculo de la derivada en un punto. ¿Por qué? Porque nos piden. Bien ahí. La derivada en un punto por definición, la derivada se simboliza como f' de a. F' de a. ¿Cómo es encontrar la derivada en un punto por definición? Es analizar un límite. Yo no he estudiado límite, mal lo veo. ¿Está claro? 1 horita para límite, 1 horita para derivada. Vamos fuerza. F' de a, que es como se simboliza la derivada en un punto, es el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a. Es decir, que encontrar la derivada en un punto por definición es analizar este límite. ¿Cuáles son las condiciones? Que a, donde yo estoy calculando la derivada en un punto, sea interior al dominio de la función. Interior al dominio de la función. Que la función sea continua en un vecindario de a. Entonces hay que recordarse cuando una función es continua en a. Y que este límite existe. Si este límite existe, esto nos da como resultado un número. Quiere decir que la derivada en un punto, si existe, me da como resultado un número. Pero, como me lleva a un límite, para poder calcular este límite, el a tiene que ser interior al dominio de la función. La función tiene que ser continua y analizar este límite. Si este límite existe y vale 7, la derivada en un punto valdrá 7. Si este límite existe y la derivada vale 0, la derivada f' de a valdrá 0. Y si vale menos 100, vale menos 100. Pero para poder aplicar este límite, vemos que existen estas dos condiciones. Y vamos a hacer este camino de calcular la derivada en un punto por definición, porque me lo están pidiendo. Entonces vamos a hacer el 1i e. Dice, calcule, aplicando la definición, f' de menos 2, f' de 2 y f' de 0, si la función está definida por 4 menos x cuadrado. Bien, vamos a aplicar esa definición. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner bien el dominio de la función. Dominio de la función. Tenemos que tener ojo, sí. ¿Quién está hinchando? La raíz cuadrada. ¿Cómo tiene que ser 4 menos x cuadrado? Mayor o igual que 0. No me puedo equivocar. Ahí tengo que razonar bien el dominio. El dominio de mi función es menos 2, 2. Bien, me dice que calculemos la derivada en un punto por definición.
donde f' de menos 2. F' de menos 2. ¿Qué me decían acá? Que el cálculo de la derivada en un punto por definición es este límite, pero para poder aplicar este límite tenemos que ver las condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que A sea interior al dominio de la función. Entonces, menos 2 es interior al dominio de la función, no. Entonces, f' de menos 2 no existe, ya que menos 2 no es interior al dominio de la función. Y acá, chicos, para que ya no quede en la cabeza, menos 2 sí pertenece al dominio de la función. Sí pertenece, pero no es interior. Entonces, ¿qué razonamos? Que no existe la derivada porque no cumple esa condición. ¿Dónde más nos piden? Nos piden en f' de 2. Bien, 2 es interior al dominio de la función, no. Entonces, de cajón de entrada, no se cumple esta primera condición, f' de 2 no existe, ya que 2 no es interior al dominio de mi función. Es decir, no calculo el límite porque ya no se cumple la primera condición. ¿Qué podemos aprender ahí? Que si el dominio de la función, como en este caso es un intervalo cerrado menos 2, 2, bueno, acá justo me han preguntado en menos 2, 2, no existe porque no son interiores, es decir, que en los extremos del dominio no existe la derivada. Si el intervalo del dominio de mi función es el intervalo cerrado 3, infinito, en 3, directamente, de entradita nomás, no existe la derivada porque no es interior. Y nos pregunta también en 0. Vamos a calcular en x igual a 0. Me piden que calcule f' de 0 por el cálculo de la derivada en 0 por definición. ¿Qué es definición? Evaluar este límite. Antes de largarme a hacer el límite, veo si se cumplen las condiciones. Me dicen 0 es interior al dominio de la función. Sí. Entonces, 0 es interior al dominio de la función. Bien. ¿Cuál otra condición me piden? Que f sea continuo en un vecindario de 0. Lo analizan ustedes. Y f sí es continua en un vecindario de 0. ¿Y qué dice? ¿Cumplió que sea interior? Sí. ¿Cumplió que es continua? Analicemos ahora el límite. El límite. ¿Qué queremos averiguar? F' de 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Y tenemos que analizar ese límite. Vamos entonces. Límite cuando x tiende a 0. F de x, ¿cómo está definida mi función? Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Menos f de 0. Raíz cuadrada de 4, 2. Sobre x. Sería x menos 0. Y veamos qué ocurre con ese límite. Límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿A cuánto tiende el numerador? A esto tiende a 2 menos 2, 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Entonces, ¿qué tenemos que tener como activo grabadito en la cabeza? ¿Cuáles son los caminos, cuáles son los procedimientos algebraicos o lo que le quieran llamar al efecto de eliminar esta indeterminación? Entonces, cuando tengo una raíz, multiplicamos y dividimos por la conjugada. ¿Qué me quedaría? El límite, cuando x tiende a 0, de 4 menos x cuadrado menos 2 por 4 menos x cuadrado más 2 sobre x, y también multiplicamos por 4 menos x cuadrado más 2. Entonces, estamos en presencia de la indeterminación 0 sobre 0. Ayúdame, Señor. Te ayudo si vos has estudiado, hermano. Entonces, multiplicamos y dividimos por la conjugada.
Y nos acordemos de tercer año de la secundaria, fiesta de 15. A menos B por A más B, A cuadrado menos B cuadrado. ¿Ah? La popular diferencia de cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos 2 por raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más 2. Entonces me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de a cuadrado menos b cuadrado, 4 menos x cuadrado al cuadrado menos 2 al cuadrado, sobre, y atiendan acá por favor. Entonces tenemos una indeterminación y tenemos una raíz, multiplicamos y dividimos por la conjugada. Entonces hacemos a menos b por a más b. Y en lo que está el denominador no hacemos nada. No nos ponemos a distribuir el x. No, hermano. El diablo te va a decir distribuir. Decimos no, copio ahí. X por 4 menos x cuadrado más 2. Bien, ¿qué nos queda? El límite cuando x tiende a 0 de, se va, ahora me queda 4 menos x cuadrado menos 4 sobre x por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más 2. ¿Qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado sobre x por 4 menos x cuadrado más 2. Bien, simplifico esta x con el cuadrado y me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre 4 menos x cuadrado más 2. Bien, veamos qué ocurre con este límite. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0. Vamos al denominador cuando x tiende a 0. X cuadrado tiende a 0, entonces me queda raíz de 4, 2. 2 más 2, 4. El numerador tiende a 0. El denominador tiende a 4. El numerador a 0 y el denominador a 4. Entonces este límite es igual a 0. ¿Qué hemos dicho? Hemos tomado el límite, hemos trabajado algebraicamente, ¿Existe el límite? Sí existe el límite. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que la función es derivable en 0, porque el límite existe. ¿Cuánto vale? 0, que es el valor del límite. De nuevo, este camino de encontrar la derivada en un punto por definición es así, aplicando la definición porque nos lo están pidiendo. Y, por último, para poder aplicar el límite, veamos que se cumplen las condiciones. No vayamos rapidito a aplicar el límite. ¿Es interior, es continuo? Sí, señor, tome el límite. Hoy me encontró con indeterminación. Más vale que no me encontré con indeterminación. Saber, tenemos que encontrar los caminos para eliminar la indeterminación. Bueno, estudien.